Paz a vosotros, hermanos y hermanas, bienvenidos al estudio de la palabra de Dios. En esta tarde corresponde ver a la iglesia de Sardis, una iglesia que pues tiene algunas características que las iglesias en la actualidad también están padeciendo o viviendo de acuerdo a lo que nosotros hemos hecho con el Evangelio, qué es lo que ha hecho Dios en nuestra vida, de acuerdo a lo que hemos aprendido y hemos obrado en favor del Señor. Vamos a hacer una oración, hermanos, para iniciar nuestro tema, que es el mensaje a la iglesia de Sardis. Bendito Dios y Padre nuestro que moras en las alturas de los cielos, en esta tarde, Señor, te damos muchas gracias por permitirnos estar reunidos en este estudio, Señor. Tómanos de amor sobre nosotros, Padre eterno, para comprender tu bendita palabra. Bendice a mis hermanas y hermanos que están reunidos y a aquellos que no pudieron hacerlo por diferentes causas. Bendíceles donde quiera que estén. Bendice sus hogares, bendice a los enfermos, a las viudas, a los huérfanos y a los ancianos, a los que están en hospitales, Señor, y a los que, Padre eterno, tienen trabajo. Padre eterno, permítenos que por medio de tu Espíritu podamos entender lo que en esta tarde, Señor, tú diste a conocer a la iglesia por medio de tu Espíritu, a la iglesia de Sardis. Padre eterno, muchas gracias te doy porque me has conseguido nuevamente reunirme con mis hermanos después de haber estado en aquel lugar de Cuernavaca, en el concilio, Señor. Muchas gracias por traerme con bien y te pido, Señor, que tú nos bendigas y nos cuides en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, en esta tarde vamos a ver un tema muy interesante porque depende de lo que nosotros entendamos de esta parte de la Biblia para que podamos tener un parámetro de cómo estamos en cuestión de comunión con nuestro Señor. Vamos a empezar. Sardis significa el que escapó. La frase clave de esta tarde, hermanos, sé valiente y afirma las cosas que están para morir. Disculpen, hermanos, me dicen que ya está muy saturada el archivo de este teléfono. Bueno, entonces, hermanos, vamos a tomar, hermanos, esta parte. La frase clave es sé valiente y afirma las cosas que están para morir. Hermanos, nosotros consideramos que nuestra vida espiritual, hermanos, está pues boyante, está muy por encima de todas las cosas. Hermanos, nuevamente me pusieron que tengo que borrar algunas cosas. Dice eliminar archivos. Vamos a ver, hermanos, por favor. Bien, hermanos, vamos a iniciar. Espero que no vaya a ser problema esto para el tema de esta tarde. Vamos a iniciar, hermanos, ¿dónde estaba Sardis y qué pasaba en esta ciudad de Sardis? Sardis estaba distante de Esmirna, a unos 80 kilómetros. Sardis era una ciudad rica, muy próspera. La mayoría de sus habitantes tenían una economía solvente. Sus pobladores, en su mayoría, pertenecían al paganismo y a las sectas secretas y misteriosas. Sardis contaba con un suntuoso templo dedicado a la diosa Artemisa, que los griegos adoraban porque consideran que su poder provenía de la luna, que controlaba la naturaleza de los animales y de los hombres. Su imagen es maternal, que concedía la fertilidad. Según la mitología, era hija de Zeus. Su adoración se vio amenazada por la predicación de Pablo en Éfeso, Hechos 19, 27 y 28, sobre la diosa Diana, que era similar a Artemisa, pero Artemisa era más popular. Hermanos, espero que pueda terminar este tema, hermanos. Se me puso otra vez el anuncio que dice que elimine archivos.
pero ahorita no puedo eliminar archivos, tengo que seguir. Muy bien. Vamos a ver la Biblia, hermanos, y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en el capítulo 3 de el Apocalipsis y el verso 1. Lo que sucede en cada una de las iglesias que hemos visto, ¿sí? En Éfeso, en Pérgamo, en Tiatira, dice así: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios, dice esto. Ese es el mensaje, hermanos, que vamos a ver enseguida de lo que es lo que se le envió a Sardis por medio de esas cartas a Juan el teólogo. Dice así la segunda parte del verso 1. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Hermanos, esto es una situación donde no hay un elogio para la iglesia. Simplemente están diciendo que Dios conoce sus obras y que por sus obras lo que ellos están viviendo no están realmente viviendo en el Evangelio, en el conocimiento, en la vida de Jesucristo, sino que desafortunadamente estaban muertos en ese renglón. Dice el verso 2, sé vigilante y afirma las cosas que están para morir. Vamos a ver, hermanos, cuáles eran esas cosas que estaban para morir. Sé vigilante, muéstrate alerta, despierta, no seas como las 5 vírgenes imprudentes, hermanos, que nos habla la Biblia en el capítulo 25 de Mateo. Aquel grupo de mujeres que iban a recibir al esposo. Ellas estaban preparadas. Unas 5 llevaban sus lámparas, pero aparte llevaban aceite para poder aguantar la demora del esposo. Pero había otras 5 que no estaban preparadas. Sí llevaban sus lámparas, las llevaban llenas, pero no llevaban algo que les diera la seguridad de que cuando viniera el esposo pudieran recibirlo. ¿Qué sucedió, hermanos? Cuando puedan ustedes, por favor, lean el verso, capítulo 25 de Mateo, versos del 6 al 8. Pues resulta que llegó el esposo. Dice que las 10 vírgenes estaban durmiendo, pero cuando llegó el esposo, hermanos, hubo una voz que le decía, ya viene, ya está aquí el esposo. Y entonces las 5 vírgenes prudentes pues tomaron sus lámparas y si les faltaba un poco de aceite, pues echaron aceite para poder entrar a donde iba a estar la recepción del esposo. Las otras 5 vírgenes pues tenían muy poco aceite en sus lámparas, por lo cual les dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite para poder entrar a la fiesta, a la recepción del esposo. Pero resulta que las 5 vírgenes prudentes pues tuvieron precaución, ¿verdad?, de que no les fuese a fallar el aceite en ese momento, y le dijeron, no, pues no podemos darles, porque si les damos, nos va a faltar también a nosotras, y entonces, pues vayan y compren, busquen donde vendan y cómprenlo. Dice que en la Escritura que fueron a buscar el aceite, pero mientras ellas fueron, llegó el esposo y se cerró la puerta. Cuando ellas llegaron, hermanos, dice que tocaron la puerta y el Señor le dijo, no os conozco, no os conozco. Entonces, hermanos, vamos a ver aquí que el verso 2 del capítulo 3 de Apocalipsis dice, sé vigilante y afirma las cosas que están para morir. ¿Qué cosas había que el pueblo de Sardis, hermano, las tenía en agonía, que están para morir? Bueno, pues más que nada, hermanos, era que ellos habían dejado las cosas que Jesucristo había hecho en su andar por esta tierra.
y que en aquel lugar donde Jesucristo se desempeñó en Jerusalén, pues había, el Señor mostraba misericordia, juicio, sanaba a los enfermos, pues procuraba que los hombres que no veían pudieran hablar, los que no veían pudieran ver y los que no podían hablar pudieran hablar, ¿sí? Y que entonces eso era lo que Jesucristo hacía con las gentes. Por eso mucha gente lo seguía. ¿Por qué? Porque al paralítico lo levantaba, ¿verdad? A aquel que en un momento se encontraba con un problema muy fuerte de salud, se acercaba al Señor, como aquella mujer, ¿verdad?, que estaba enferma de flujo y que, pues, ella, con fe, se acercó y dijo, si nomás tocara su vestidura, ¿verdad?, su manto. Entonces, ella, pues, con esa fe se acercó y dice que cuando tocó sus vestiduras, inmediatamente cesó su enfermedad. Bien, entonces, estas cosas que estaban para morir, como los habitantes de esta región, hermanos de Sardis, pues tenían lo necesario, lo suficiente, porque pues tenían muy buenos ingresos, pues estaba cerca del mar y entonces pues había mucho comercio en ese lugar. Bien, entonces perdieron su religiosidad, hermanos, su religiosidad de Cristo. No tenían humildad ni verdad en ellos. Entonces, hermanos, vemos aquí que la misericordia, la justicia, el juicio, hermanos, no lo tenían ellos. Ellos estaban viviendo una religión superficial, ¿sí? Vamos a ver qué nos dice Oseas, capítulo 12, verso 6. Dice así la palabra de Dios. Tú pues, vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Esto era, hermanos, lo que estaban dejando de lado la iglesia de Sardis, los creyentes de Sardis. Bueno, pues dice, tú pues vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio. O sea, no había misericordia. No había juicio tampoco, no había justicia. Ellos estaban nada más, pues, viviendo esos momentos donde ellos estaban comerciando y que ellos tenían lo suficiente y necesario para vivir y se estaban olvidando, mejor dicho, de las cosas importantes de el acercamiento, la comunión con el Señor. Dice así el verso 2 de Apocalipsis, dice así la palabra de Dios, dice, acuérdate, perdón, es el 3. Dice, sé vigilante y afirma las cosas que están para morir. Bueno, ya vimos que la misericordia y la justicia, pues no estaba en ellos. Habían perdido su religión, su comunión con el Señor. Dice la segunda parte, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. O sea, sí decían que eran creyentes, que aceptaron a Cristo Jesús en su vida, pero no estaban realmente centrados en comunión con el Señor. Dice el verso 3, acuérdate pues de lo que has recibido, oído y guárdalo y arrepiéntete. En este verso, hermanos, vemos que han recibido y oído. ¿Qué han recibido y oído? Bueno, han recibido el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ellos lo recibieron en su corazón, por lo cual ahora lo estaban minimizando, lo estaban llevando a la superficialidad y entonces les dicen, bueno, a la iglesia de Sardis que guarden ese evangelio, que lo retengan, que practiquen,
que se arrepientan, que vuelvan a Cristo. Dice la Escritura en el verso dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Ahora viene una llamada de atención. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Hermanos, esta es una parte importante donde es una llamada de alerta, no nada más para la iglesia de Sardis, sino es una llamada para todos nosotros, para todos aquellos que buscamos agradar al Señor. Entonces dice que Él vendrá como ladrón en la noche, si no estamos alerta, si no estamos velando. Y esto es lo que le dice precisamente el ángel a la iglesia de Sardis, ¿sí? Porque por medio del Espíritu de Dios, el Señor les manda pues un aviso de alerta, ¿sí? Y dice, si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Hermanos, entonces aquí es importante que nosotros pongamos también interés, meditación, en que nosotros, pues, a Dios gracias, tenemos vida, podemos asistir a la iglesia, pero necesitamos hacerlo de una forma más entregada al Señor. Dice que si no, vendrá como ladrón en la noche, y no sabrán a qué hora va a venir el Señor. Dice el verso 4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Esto, hermanos, es para que nosotros reflexionemos. Dice este verso 4 que hay un grupo pequeño de personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, que se han conservado firmes en el conocimiento que Dios les ha dado. Se han conservado, hermanos, firmes porque no se están allegando a las cosas, por ejemplo, a la idolatría. No se están allegando a las cosas del mundo. Ellos están guardando sus vestiduras, no las han manchado, dice la palabra. Y andarán conmigo, dice. Esa es una esperanza para aquellos que se han conservado con sus vestiduras limpias. Y dice, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas estas personas. Hermanos, nosotros tenemos que entender, ¿verdad?, que nuestra vida, hermanos, no es nada más pasar por este mundo. Por la misericordia de Dios y por la gracia de Dios, hermanos, hemos conocido el Evangelio. Y nosotros tenemos una esperanza de vida. Sabemos que hemos de morir, pero este cuerpo, hermanos, tiene que volver a la tierra, para que cuando Cristo venga se levante en un cuerpo espiritual, en un nuevo cuerpo, en un cuerpo donde no hay enfermedad, donde no hay dolor, y que nosotros, hermanos, por la gracia de Dios, hemos alcanzado esa misericordia. De tal forma que el Señor pide que cada uno de los que están en Sardis, esos pocos que están, se conserven en vestiduras blancas, para que ellos puedan estar, dice, conmigo, dice el Señor, y andarán conmigo, dice el Señor Jesús. Es un grupo pequeño de creyentes. Habían permanecido fieles al Evangelio. El Evangelio que de Jesucristo fue predicado por aquellos evangelistas, entre ellos Pablo, hermanos, que llegó hasta aquellos lugares de las iglesias allá en Oriente, hermanos.
en Asia, quiero decir, en Asia, hermanos, no habían manchado sus ropas en maldad. Sardis entonces tenía unas pocas personas que habían guardado sus vestiduras. Esas vestiduras blancas, hermanos, es la señal o la marca de los vencedores, como dice Apocalipsis capítulo 7. Por favor, si tienen una oportunidad de anotarlo, de ver eso, hermanos, les invito. El capítulo 7, verso 9. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas y con palmas en las manos. Verso 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Hermanos, aquí vemos, entonces dice que un anciano se acercó a Juan, que estaba viendo estas cosas, y le pregunta: oye, ¿tú sabes quiénes son estos que están vestidos de ropas blancas? Entonces, Juan le dice: yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Hermanos, esta es una oportunidad. Todavía estamos, hermanos, en el tiempo de la gracia. No dejemos pasar estos momentos. Busquemos la oportunidad, dejémonos de las cosas materiales y busquemos nuestra salvación con temor y temblor, como dice la palabra de Dios. Entonces estas personas, estos creyentes, estos que han resucitado, son, hermanos, aquellos que han vencido, que han luchado y han vencido y han conservado sus ropas blancas, ¿sí? Es importante, hermanos, que nosotros entendamos y comprendamos por qué de este verso, capítulo 3, verso 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andan conmigo en vestiduras blancas, son dignas. Hermanos, vamos a profundizar un poquito en este verso. Hermanos, la señal o la marca de los que han vencido son las ropas blancas, como ya lo hemos leído. Los que oyeron el Evangelio, hermanos, los que aceptaron el Evangelio, los que se arrepintieron de su vida pasada, confesando sus culpas, y los que se bautizaron para perdón de pecados. Hermanos, nosotros también hemos pasado por ese proceso. Si alguno no lo ha hecho, tiene la oportunidad de hacerlo. Está en tiempo. No espere hasta la venida del Señor, porque entonces el Señor, dice la Escritura en Mateo 7, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, hermanos, no por nosotros por decir, Señor, ayúdame, Señor, límpiame, Señor, pero nosotros no hacemos nada porque nuestras vestiduras sean emblanquecidas, hermanos, no tendremos oportunidad de estar en el reino de Dios. Así es que, hermanos, reflexionemos, hermanos, porque, hermanos, estos hombres, que fueron salvos, hermanos, ya no son hombres, dije yo, hombres, ¿verdad? No, ya son un grupo selecto, santificado, resucitado para que cuando Cristo tome posesión en el reino de Dios, ellos puedan estar también con Él. Nosotros también, hermanos, estaremos si guardamos nuestras vestiduras blancas. Y aún hay oportunidad. Si alguno de ustedes o yo también no hemos limpiado nuestras vestiduras, vamos a hacerlo.
es una parte importante como creyentes para nuestra salvación. Ahora dice también que estos que han recibido estas ropas blancas andarán con el Señor, ¿sí? Porque son dignas. Entonces, han seguido al Señor viviendo en justicia, viviendo en vestiduras blancas. ¿Qué es esas vestiduras blancas, hermanos? Vamos a ver Efesios, capítulo 2. Verso 10, por favor. Dice así la palabra de Dios. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, si Cristo vino a salvar a la humanidad por amor del Padre hacia el mundo, dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Y no es crea, si todo aquel que en él cree, ¿sí? Hermanos, tenemos una oportunidad. Démosle oportunidad al Señor para que nosotros podamos emblanquecer nuestras vestiduras. Dice el verso 10, porque somos hechura suya. O sea, el Señor, el Padre, envió a su Hijo para que pudiera salvar a la humanidad, limpiar a la humanidad, hermanos, de sus pecados. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero por la misericordia de Dios, hermanos, envió a su Hijo Jesucristo, el cual, hermanos, pues nos predicó el Evangelio, el cual murió por nosotros en la cruz para que nosotros que hemos creído pudiéramos ser salvos y a su venida podamos estar con Él en su reino. Hermanos, entonces es importante que nosotros entendamos que nuestra vida espiritual, hermanos, está en Cristo porque somos hechura suya. O sea, Él vino a salvarnos, Él vino a limpiarnos y ahora con esas vestiduras, hermanos, que Él vino a ponernos muriendo en la cruz, es con esas vestiduras blancas que vamos a recibir al Señor. Una de las cosas importantes también, hermanos, es que dice el verso 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Vea usted cómo en el verso 4 y en el verso 5 remarca acerca de las vestiduras blancas. Esas vestiduras blancas son, dice la Escritura, muestra de aquellos que han luchado, que han limpiado sus vestiduras, y son vestiduras de un vencedor, de uno que ha luchado y ha salido adelante. Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Este verso es interesante para nuestra vida espiritual, hermanos. El Señor Jesús, hermanos, motiva a todo creyente que permanece fiel al Señor. Los que han vencido, ¿sí? Los que serán vestidos de ropas blancas, y su nombre será permanente, no será borrado del libro de la vida. Y con orgullo el Señor Jesús, dice el verso 5, no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre. Fíjese nada más con qué orgullo el Señor Jesús nos presentará delante del Padre. Mira, Padre mío, he aquí aquellos que aceptaron el Evangelio. Mira, han luchado y han vencido. Y mira, ahora yo te los presento, porque no fue en vano el sacrificio que hice. Ese sacrificio valió la pena para ellos,
porque ahora están vestidos en vestiduras blancas. Y también con los ángeles dice, vean ustedes a estos que han luchado, han vencido y se han puesto vestiduras blancas. Y dice en la Escritura, hermanos, que no borraré su nombre del libro de la vida. Hermanos, ¿cómo será este libro de la vida? Los que han muerto en Cristo Jesús, hermanos, prácticamente han pasado a el reino milenial. Y si nosotros, hermanos, en este tiempo llegásemos a morir, hermanos, nosotros también estaríamos en el reino milenial. Porque dice la Escritura que cuando Cristo venga, se levantarán los muertos en Cristo. Y los que no murieron serán transformados, como dice 1 Corintios capítulo 15. Vamos a leerlo para que ustedes estén conscientes de lo que la palabra de Dios está escrito y sobre todo para que lo recuerden y lo vivan. Dice así capítulo 15 de 1 Corintios. Verso 51. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Los que han muerto en Cristo, hermanos, fíjense, los que han muerto en Cristo se van a levantar. Pero si nosotros tenemos la oportunidad de ver venir al Señor Jesucristo, hermanos, nosotros dice que no bajaremos al polvo de la tierra, sino que seremos transformados. En un momento, verso 52, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Bien, entonces va a haber, hermanos, dos movimientos. Nosotros ahorita ya creemos en Cristo Jesús. Nosotros estamos buscando la vida eterna. Pero hay un tiempo en el cual nuestro Señor Jesucristo va a venir a reinar. Esto es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, verso 51. Que los muertos en Cristo serán resucitados. Y los que vivamos, si es que tenemos esa oportunidad de verle venir, hermanos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Pero los otros muertos, los que no aceptaron a Cristo, los que vivieron conforme a su vida desenfrenada, no van a levantarse, sino que estarán dormidos durante esos 1000 años. Después, cuando ya venga, termine el reino milenial de Cristo, dice que Jesucristo entregará la autoridad, toda autoridad será entregada al Padre. Él mismo, dice la Escritura, se va a sujetar, ¿sí? Y entonces, cuando esto suceda, hermanos, habrá un tiempo de juicio, ¿sí? Para todos los que ya reinaron en el milenio, ya están para la vida eterna. Pero habrá otros que en el milenio todavía se va a predicar el Evangelio. Todavía va a haber casamientos, va a haber agricultura, va a haber como una vida normal. Pero terminando ese milenio, los que aceptaron a Cristo Jesús, dice en la Escritura que serán también escritos en el libro de la vida. Y cuando se entregue, hermanos, dice la Escritura, que cuando se entregue ya todo poder a Dios, entonces habrá algo significativo. Dice así la palabra de Dios. Vamos a ver, hermanos, vamos a ver el capítulo 21 de Apocalipsis. Bien, capítulo 21 de Apocalipsis, dice la palabra de Dios. Capítulo 20,
capítulo 20. Dice así la palabra de Dios. Vamos a leerlo todo para que podamos comprender cuál es la intención de este capítulo. Dice así: vi un ángel que descendía del cielo con las llaves del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Aquí tenemos el reino de Dios, en donde Cristo va a reinar. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos los 1000 años. ¿Sí? Entonces, en ese reino milenial, hermanos, Satanás será sujeto con cadenas en el abismo. Y entonces, hermanos, ya la gente el que no quiera aceptar a Jesucristo no será obligado a aceptar a Jesucristo, pero el que quiera salvar su vida para vida eterna lo podrá hacer. Y dice, y verso 3, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, que fuesen cumplidos los 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Dice el verso 4, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Aquí está entonces, fíjense nada más. Entonces vamos a reinar con Cristo 1000 años. Después de esos 1000 años dice así: pero los otros muertos, ¿sí? En el milenio, pero los otros muertos no volverán a vivir hasta que se cumplan los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bendito el hombre, bendito el creyente que estemos en esa primera resurrección. Yo deseo, hermanos, que de todo corazón que ustedes comprendan qué tan importante es que nosotros podamos conservar nuestras vestiduras blancas. Es para que cuando se cumplan los 1000 años, dice la Escritura así: ya se cumplieron los 1000 años, ya Jesús ha entregado la autoridad al Padre. Pero dice el verso 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Entonces aquí dice la Escritura, fíjese en el verso 6, hay que analizarlo para entender. Bienaventurados y santos los que tienen parte en la primera resurrección. ¿Cuál es la primera resurrección? Cuando venga Cristo, cuando esté en el milenio. Ahora dice, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos. ¿Cuál segunda muerte? Bueno, todos el ser humano va a morir. Esa sería la primera muerte. Pero dice la Escritura que no se levantarán en el milenio. O sea, seguirán durmiendo durante esos 1000 años. Y cuando esos 1000 años terminen, hermanos, entonces dice, cuando los 1000 años se cumplan, verso 7, Satanás será suelto de su prisión y saldrá y engañará a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo y los que los engañaban fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Aquí, hermanos, vemos que Satanás ya no va a estar. Ya todo engaño de idolatría, hermanos, va a acabar. Y bien, dice, ahora ya viene el juicio, hermanos, el juicio final. Verso 11. Y vi un gran trono blanco al que estaba sentado en él, y delante del cual huyeron la tierra y el cielo,
ningún lugar se encontró para ellos. Y vi los muertos, fíjese, aquí tenga usted mucha atención, por favor. Y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. O sea, aquí, hermanos, tenemos un libro en el cual todos los que aceptaron a Jesucristo en este tiempo de gracia, hermanos, dice que hay un libro abierto, ¿sí?, que es el libro de la vida. El otro libro, hermanos, es el que va a estar en el reino milenial, ¿sí? Y entonces dice así la escritura: y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros según sus obras. O sea, el libro de los que resucitaron, ¿sí?, que van para la vida eterna, los que murieron en Cristo, y el otro libro que se fue escribiendo en el reino milenial. Dice así: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Aquí vamos a ver, hermanos, que la gente, hermanos, muere de muchas formas. Aquí dice que el mar entregó los muertos. ¿Cuántas personas, hermanos, han muerto en el mar, hermanos? ¿Sí? Ahogados. Aquellas personas que desafortunadamente viajaban en un avión y que el avión sufrió un desperfecto y que cayeron al mar y que se desaparecieron y que no se supo más de ellos, que no se supo dónde cayó ese avión. Ahora también dice el Hades, o sea, los muertos en la tierra, los que se entierran. Ahora dirán ustedes, bueno, y los que fueron incinerados. Bueno, hermanos, Dios tiene poder, autoridad, hermanos, para levantarlos. Aunque los hayan incinerado, hermanos, Dios tiene ese poder de volverlos a presentar, hermanos, para que estén en el juicio. Dice más el verso 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. O sea, eso ya no va a existir. El Hades ni la muerte van a existir, sino que fueron lanzados al lago de fuego. Allí serán consumidos. Esta es la muerte segunda, ¿sí? Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hermanos, qué tristeza que nosotros que hemos estado en una congregación, que hemos ayudado, que hemos servido, pero que nuestra vida no fue como quisiera el Señor que fuese, sino que fuese siempre en vestiduras blancas, que sus vestiduras se fueran blanqueando. Pero no fue así, sino que no se hallaron inscritos en el libro de la vida, entonces fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte, hermanos, donde es una muerte definitiva, donde ya no va a existir. Entonces, la primera muerte es cuando nosotros morimos materialmente. Y después, cuando nosotros, hermanos, servimos al Señor, buscamos hacer su voluntad y limpiamos nuestras vestiduras, hermanos, entonces estaremos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo para que podamos estar, hermanos, en ese reino, en el reino de Dios de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice que cuando ya se acabe el milenio, hermanos, entonces todos se presentarán. Ya los que pasaron, los que estuvieron en la resurrección con Cristo Jesús en el milenio, pues tenemos automático. Sí, entonces ya ellos ya están, los que vieron el reino de Jesucristo, en el reino de Dios, llamado el reino de Dios, pero que es el reino de Jesucristo, y entonces, hermanos, estos serán juzgados. Los otros, pues ya resucitaron, ya son como los ángeles, ya no tienen el cuerpo corruptible, ya sus pensamientos no son como los pensamientos del mundo. Entonces, hermanos, fíjese usted qué tan interesante y qué tan pues triste será nosotros que
pues tuvimos nuestros familiares y que no aceptaron el Evangelio, que quisieron vivir de acuerdo al mundo, pues ellos, hermanos, pues ellos tuvieron que sufrir esa muerte segunda. ¿Por qué? Vamos a ver por qué dice la Escritura, hermanos. Efesios, vamos a ver Efesios, capítulo 2, verso 2. Fíjese cuáles son los que van a tener la muerte segunda. Dice así. Cristo Jesús, dice el primer verso, para que ustedes vean la diferencia. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso dice Romanos 3:23, el apóstol Pablo. Cuando llega a nosotros el Evangelio, cuando nosotros aceptamos el Evangelio, cuando nos bautizamos, entonces, hermanos, cambiamos nuestra postura. Ya no estamos de acuerdo viviendo al mundo, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Fíjese, ahora está hablando de aquellos que no aceptaron a Cristo Jesús. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es ese príncipe, hermanos? Satanás. Satanás. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Mucha gente, usted le puede predicar el evangelio y se molesta y se ofende, porque usted le dice que cambie de vida y él dice que pues, su vida es normal, su vida es como la de cualquier otro ciudadano, pero no es una vida religiosa que busque a Dios, ¿sí? Entonces, hermanos, veamos que el príncipe de la potestad de las tinieblas es Satanás, y que entonces las personas que no acepten a Jesucristo como su Salvador, entonces, hermanos, son tomadas por este príncipe de la potestad del aire, ¿sí? Y entonces, hermanos, pues la persona sigue viviendo de acuerdo a su voluntad. Hermanos, aquí vemos en Apocalipsis 20:15, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Quiénes fueron lanzados? Estos que dice Efesios 2:2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Fíjese, a Dios gracias, nosotros nos hemos librado, hermanos, de esa muerte segunda. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Cuál es, hermanos, la consecuencia de seguir al príncipe de la potestad del aire, hermanos, que es Satanás? Dice, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hermanos, las iglesias que hemos visto, hermanos, desde Éfeso hasta Sardis, han siempre mostrado que servir al Señor tiene recompensa, que vivir conforme a la vida material, a lo que ofrece el mundo, tiene consecuencia, ¿sí? Uno tiene un premio y otro tiene consecuencias. Entonces, hermanos, vamos a ver que la palabra de Dios, hermanos, siempre nos va a dar una muestra de cómo se puede, hermanos, ser salvo y vestir esas vestiduras blancas. Dice Romanos, capítulo 2, verso 8, de la siguiente manera. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. O sea, la ira y el enojo de Dios. No, los que no aparecieron en el libro de la vida, entonces fueron lanzados al lago de fuego. ¿Quiénes son esos que serán lanzados al lago de fuego? Aquellos que, hermanos, no aceptaron el sacrificio de Jesucristo.
no aceptaron al enviado del Señor con el Evangelio. Entonces, esas personas son contenciosas, porque si usted les habla del Evangelio, no lo aceptan, se molestan, lo ofenden y hasta quieren golpear a aquel que les predica la palabra. Dice más adelante, nosotros, dice Apocalipsis 20:15, que entonces el que no se halló en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Dice así el capítulo 3, hermanos, verso último, verso 5, verso 6, perdón. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, es una llamada de atención. Es una llamada de atención, hermanos, una llamada de atención final para la iglesia de Sardis. Pero para nosotros, hermanos, es una llamada de atención para estar alerta, para poder, hermanos, cambiar de rumbo, buscar la salvación por medio de Cristo. Hermanos, si tienen oportunidad, hermanos, aprovechémosla, porque yo también puedo en un momento dado caer, pero aprovechemos la oportunidad que el Señor nos da de vestirnos de vestiduras blancas. Lo que Dios dice, hermanos, por medio del Espíritu a las iglesias, es que tengamos oídos para oír y que podamos buscar nuestra salvación con temor y temblor. Hermanos, espero que este tema, que prácticamente nos está mostrando qué va a suceder con los que hacen la voluntad de Dios y con los que no la hacen, nos haga reflexionar y nos haga pensar que necesitamos, hermanos, buscar más a Cristo. Porque tengo unas cosas contra ti, ¿sí? Porque dice la Escritura que ellos se dicen creyentes, pero que tienen la forma por fuera, pero su corazón, su interior, no tiene la justicia, ni la misericordia, ni todo aquello por el cual es Cristo Jesús vino a salvar al mundo. La justicia, la misericordia y la verdad. Capítulo 23 de Mateo, verso 23. Ahí verán ustedes qué dice la Escritura. Vamos a leerlo para que nos dé tiempo todavía de ver la palabra de Dios. Mateo 23, 23. Dice así la palabra de Dios. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. Aquí vemos en Sardis, hermanos. Aquí vemos en Sardis que tenían la apariencia de creyentes, pero en su interior no estaban vacíos, no tenían nada. Ahora Jesucristo le dice hipócritas, porque decimos servir al Señor y no lo estamos haciendo como Él desea que hagamos su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Dice, vamos a leer nuevamente el verso 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. ¿Cuál es lo más importante de la ley? La justicia, la misericordia y la fe. La justicia, darle a cada quien lo que le corresponde. La misericordia, condolernos, ponernos en los zapatos de aquel que tiene una necesidad, que tiene una pobreza. Eso es la misericordia. Y la fe, creer. Porque dice la Escritura en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que a Dios se allega, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hermanos, yo deseo que este tema sea de importancia para ustedes, de reflexión, para enmendar el camino si alguno no está en él, de perseverar en el camino si está en el camino, persevere, no se detenga, no se distraiga, siga adelante. Y aquel que no lo ha encontrado,
Pídale a Dios que le muestre el camino, que le muestre la luz para ver dónde va usted guiando sus pasos. Yo deseo que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro que moras en las alturas de los cielos. Qué importante es ver tu palabra, Señor, analizarla, reflexionarla. Gracias, Señor, porque lo hemos hecho en esta tarde y te pido que bendigas a mis hermanos que han estudiado, que van a meditar en sus casas y ver el saldo que tienen, deseando que sea un saldo a favor y no sea un saldo negativo, sino que perseveremos hasta el fin, como dice tu Hijo Jesucristo. El que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Nosotros queremos ser salvos, Señor. Ayúdanos. Ilumina nuestra mente, nuestro corazón, aumenta nuestra fe. Bendice a mis hermanos que han escuchado este evangelio, que han escuchado tu palabra, que han escuchado, Señor, una llamada de atención. Ten misericordia de mis hermanos y te doy gracias porque me has traído con bien del concilio, Señor, y que nos permitas la próxima semana seguir estudiando tu palabra. Bendice a mis hermanos enfermos, bendice a las viudas. Bendice a mi hermano que está ahora operado a corazón abierto, Señor. Se llama Israel. En tus manos lo pongo, Señor. Dijeron que iban a hacer unas 6 horas de intervención quirúrgica. Señor, bendice a sus familias y si su fe es grande, Señor, concédele la vida a este hermano Israel. Bendice pues a mis hermanos que han escuchado tu palabra y permite que tengan un buen sábado, que tengan una buena reunión y una buena comunión contigo. Y a mí también, Señor, llévame con bien, Señor, al lugar donde voy a ir el día de mañana. Padre eterno, bendícenos y gracias te doy porque nos concedes la vida, porque nos concedes, Señor, meditar, reflexionar en tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, yo deseo que el Señor les bendiga y espero que se componga este aparatito porque, pues no sé, ojalá me hayan visto y si no, pues ustedes en casa van a ver, van a seguir estudiando o viendo los textos que espero sean para analizar y si hay alguna pregunta, hermanos, con mucho gusto. Que el Señor les bendiga, hermanos. Paz a ustedes.